Muy buenas a todos. Victoria de Renko Evenepoel, sí, de Renko Evenepoel en el plató de Soleilson, el mismo día que desgraciadamente Jonas Vingegaard se tiene que ir para casa con una más que posible fractura en la clavícula derecha. Vamos a empezar por esto primero, porque es lo que condiciona, a mi juicio, el resto de la etapa, y luego comentamos la victoria de Renko Evenepoel. La caída de Jonas Vingegaard se ha producido cuando se rodaba ya camino del plató de Soleilson, el último puerto de la jornada. Ya quedaban aproximadamente 20-25 kilómetros para el final de la etapa, y en una curva de derechas es cierto que un poco peligrosa por unas isletas centrales, pero que no ha originado más caídas que la suya, que la de Jonas Vingegaard, pues se le ha ido la bicicleta de delante y ha dado con todo su cuerpo en un lateral de la carretera, en un bordillo, y eso yo creo que es finalmente lo que más daño le ha originado. También se han ido al suelo Félix Großartner, el corredor del UAE, que se le ha visto cojear ostensiblemente de su pierna izquierda, y Isaac del Toro también se ha ido al suelo. Se le ha visto dolorido también del glúteo izquierdo, pero ha podido continuar en carrera sin mayor problema. Tadej Pogačar ha librado esa situación de auténtico milagro, con eso que se suele decir que es la suerte del campeón, porque iba a rueda prácticamente de Isaac del Toro y él sí ha conseguido frenar la bicicleta, pasar de esa caída y no verse implicado en ella. Mala suerte, malísima suerte para Jonas Vingegaard, para Bismal y Sabai, que estaban proponiendo una carrera agresiva en el día de hoy. Sabían que tenían que conseguir algo de ventaja porque los 34 segundos, 36 segundos que tenía con Remco hacían muy difícil que pudiese mantener el segundo puesto de cara a la etapa del martes, la crono individual. Y finalmente en una jugada del destino, podríamos decir, pues se ha ido al suelo y desgraciadamente pues nos deja un poco descafeinada una lucha que podía ser y que va a ser seguramente apasionante por el podio de este Tour de Francia. Como digo, la carrera creo que se ha visto condicionada por esta caída, porque ya en la ascensión al plató de Soleilson, la fuga, que llegaba con algo de ventaja pero insuficiente de todo punto para hacerse con el triunfo de la etapa, se ha visto reducida porque Tadej Pogačar en primera persona, después de un magnífico trabajo de los hombres del Red Bull, también en todo hay que decirlo, Tadej Pogačar en primera persona asumía el ritmo, que no el ataque, no lanzaba un ataque en el día de hoy lejos de la línea de meta, no, ponía un ritmo exigente para ir seleccionando el grupo progresivamente, adecuándose al ritmo de Isaac del Toro. En plena exhibición querían ir los UAE, ya como digo, la caída es lo que ha condicionado todo esto, porque creo que con la presencia de Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar no se hubiese puesto a tirar para favorecer a Isaac del Toro en su búsqueda del podio, hubiesen actuado, yo creo, de otra manera totalmente distinta, pero sin el gran rival, sin uno de los grandes rivales que tenía Isaac del Toro para la lucha del podio, pues Tadej ha adecuado su ritmo, que parecía ser muchísimo más del que ha dado en esa última ascensión, al ritmo de Isaac del Toro. Ese ritmo lo ha seguido solo un corredor, es decir, el ritmo del líder del Tour de Francia trabajando para su compañero, que no al revés, solo lo ha seguido un ciclista. Ese ciclista es Remco Evenepoel, que a día de hoy, en la 15ª etapa en Plató de Soleilson, de momento me tiene con la boca bien cerradita, porque yo era de los que pensaba que tarde o temprano en alguna de las etapas de montaña iba a reventar, como ha ido reventando tour tras tour o vuelta tras vuelta, e iba a abandonar prácticamente todas las opciones de podio, visto el nivel que había este año en la carrera. Pues nada más lejos de la realidad. Es cierto que, insisto, es el ritmo de Isaac del Toro, pero también, insisto, ha sido el único capaz de resistir ese ritmo de los UAE. Y finalmente, llegado el último kilómetro, ha resistido el primer ataque de Isaac del Toro, un ataque fuerte, un ataque contundente, pero que también yo creo que Isaac iba un poquito justo en el día de hoy. Esa caída también un poquito le ha tenido que afectar por ese dolor que posiblemente sintiese en el glúteo izquierdo. Ha resistido un segundo ataque que ha propuesto también Isaac dentro de ese primer ataque, un segundo cambio de ritmo, lo ha resistido muy bien,
y luego ha lanzado él mismo el sprint una vez que le ha cogido rueda a Isaac, que estaba preparando posiblemente la llegada a Tadej Pogačar, y le ha sabido mantener a raya al corredor esloveno. No sabemos si Tadej ha querido respetar en cierta forma la baja de este Tour de Francia de Jonas Vingegaard y no ha querido exhibirse más de la cuenta. Lo que sí sabemos es que Remco Evenepoel se lleva su primera victoria, como decíamos, en la alta montaña en una gran vuelta, por lo menos en el Tour de Francia. Isaac del Toro se mete de lleno en la lucha por el podio, de hecho está ahora mismo tercero, porque como decimos, solo Tadej, Remco e Isaac han conseguido resistir ese ritmo de Isaac del Toro, y por detrás Juan Ayuso ha pegado el primer reventón más o menos gordo de este Tour de Francia. Lipovic y Seixas han intentado y han conseguido más o menos controlar la pérdida, una pérdida que aún así es grande, 58 segundos se han dejado el francés y el alemán, pero Juan Ayuso ha controlado peor la situación porque en el primer cambio de ritmo que ha hecho Tadej para marcar el ritmo para Isaac del Toro, pues ahí Lipovic y Seixas empezaban a sufrir. Juan Ayuso ha intentado estar ahí en ese ritmo, veía que no era un ataque y creía que iba a poder sostenerlo, pero ese primer cambio de ritmo que ha tenido que hacer para enganchar al pequeño grupito, al trío que se iba a ir por delante en un futuro, pues le ha costado mucho, ha terminado reventando, tenía una cierta diferencia con Lipovic y Seixas, iban abriendo un poquito de hueco ese cuarteto hasta que ha reventado Juan Ayuso. Luego sí que es cierto que ha conseguido engancharse bastante bien a la rueda de Florian Lipovic y de Paul Seixas, de un Paul Seixas que básicamente es el que ha mantenido el ritmo vivo en esa persecución, ha limado o ha minimizado, perdón, las pérdidas en el día de hoy, pero se ha dejado, como decimos, 58 segundos, y Juan Ayuso ha terminado también reventando, pagando el primer reventón, y ha reventado del ritmo de Paul Seixas, que ha ido de menos a más en la subida, pero lejos de los tres de cabeza. Juan Ayuso finalmente se ha visto apoyado incluso por Matías Esquelmose, que llegaba desde atrás, con Lenny Martínez, que le han superado incluso en el sprint final, no les ha podido seguir la rueda. Reventón serio, 2 minutos se ha dejado con los vencedores, con el vencedor, con Remco y con Tadej Pogačar, que han marcado el mismo tiempo, y 1:02 se ha dejado con Paul Seixas y con Florian Lipovic. Diferencias que creo que ya le hacen imposible de optar a que sea candidato a optar al podio del Tour de Francia, pero diferencias todavía más o menos salvables con ese abandono de Jonas Vingegaard para por lo menos optar a un más que digno, más que meritorio quinto puesto, o estar dentro del top 5 de este Tour de Francia, porque está a menos de 30 segundos de Florian Lipovic y a un poquito más, a minuto 0,5 aproximadamente, de Paul Seixas. Mañana, día de descanso más que merecido para todos los ciclistas, pensando ya en la crono del próximo martes, que la veremos, la comentaremos aquí como siempre en Encunetados. Hasta mañana.